Hola, en esta ocasión el equipo 5 les presentará instalación de estructuras de control para una aplicación móvil. Como siempre, lo primero que tendremos que hacer será la creación de nuestro archivo. Para ello usamos nuestro código mayor que Flutter para hacer la creación del proyecto. A este le seleccionaremos la carpeta y le pondremos el nombre estructuras-de-control. A continuación, nosotros lo que tuvimos que hacer fue la creación de 5 archivos diferentes para el manejo de cada una de las pantallas. En la pantalla main simplemente tenemos el inicio del sistema y el ejecutador, el cual nos mandará a la pantalla principal. En este main nosotros vamos a hacer el importe de todas las clases que vamos a estar utilizando alrededor del proceso. Ahora sí, llegando a la pantalla principal, vamos a poder notar que tenemos un build, que este es obligatorio para que las clases se extiendan como StateWidget y defina la estructura del widget. Esta se llama cada vez que se necesita construir la pantalla. Nos va a devolver un scaffold que se obtiene, que es un app-bar con un título y una columna. Estos tienen 3 botones elevados, el Elevate button que podemos ver dentro de la lista, y los representamos como las opciones del menú. Después tenemos el método navigate to build context into option, que este es un método privado que ya se va a encargar específicamente de navegar en la pantalla correspondiente según la opción que seleccione nuestro usuario, y recibe como parámetros el contexto y la opción seleccionada, además de que usa la sentencia switch para determinar qué mostrar en pantalla. Y finalmente tenemos los métodos onPreset de los botones. Cada botón tiene un onPreset que llama al método navigateTo con el contexto y número que representa la opción seleccionada. Cuando este se presiona, se navega a la pantalla manejo de resultados fraccionarios o serie de números y suma de números seguida. Dentro de la pantalla de manejo de resultados fraccionarios, nosotros lo que podemos apreciar en el código es el import del material Dart que nos da el Flutter para proporcionar los widgets y herramientas, la clase de manejo, el método createState, la clase nuevamente en creación general, los atributos que tiene, que es el número 1, el número 2, donde se almacenarán los números de almacenaje normal y la operación que se va a realizar. Después tenemos el resultado, que almacena evidentemente el resultado que nos va a arrojar la operación. Y finalmente tenemos el método build, que este es obligatorio para que las clases se extiendan en state y define la estructura del widget, devolviéndonos un scaffold nuevamente. Para que esto se pueda resolver, tenemos el método calcular resultado. Este finalmente lo que hace es tomar los datos y los ejecuta a manera de operación matemática. Después tenemos el onPreset del elevate button, que llama al método de calcular resultado cuando se presiona el botón calcular. Y el método onPreset floating de action button, que utiliza el navigator pop context para regresar a la pantalla anterior cuando se presiona con el botón de entorno. Esto ya, a pesar de que lo trae la aplicación, quise implementarlo para tener un mejor trabajo. Pasamos a la serie de números. Esta extiende un stateful widget, lo que significa que representa un widget que puede cambiar su estado durante su ciclo de vida. Y podemos ver los imports, la clase evidentemente, el método createState y la clase serie de números state, que nos define qué clase es la que contiene el estado mutable del widget. Estos tienen adentro atributos, que es el número ingresado y los números a digitar. El método build es obligatorio para que las clases se extiendan nuevamente en state. El método generar serie ya es lo que genera nuestro ciclo, desde 0 hasta el número ingresado por el usuario. Gracias a este proceso también tenemos lo que es la limpiada de la lista. Antes de generar una nueva serie se va a limpiar lo que tiene anteriormente. El método onPreset del elevate button llama al botón generar serie y cuando se presiona se empieza el proceso para la generación de la misma. Mientras que el floating action button utiliza el pop context para regresar a la pantalla anterior. Finalmente tenemos
la pantalla suma de números seguida. Dentro de esta, lo que vamos a tener es la importación de la biblioteca Dart, la clase de la suma de números, el método createState, la clase donde se va a definir el estado mutable del widget y los atributos que vamos a utilizar son las cantidades de números que almacena la cantidad de números a ingresar, los números lista que almacenará los ingresados por el usuario, los controles y los controladores del texto para manejar los valores ingresados. El método build lo que hará es nuevamente la creación del método state, donde nos definirán la estructura del widget. El método solicitar número lo que hará es mostrar un diálogo que permite al usuario ingresar los números solicitados y de esta manera se pueda generar nuestro bucle while. Además de esto tenemos el método mostrar resultado, donde de igual manera nos mandará la notificación con el resultado a todos los números que hemos ingresado. Llamando nuevamente con el botón onPressed de Floating Action Button del Pop Context para regresar a la pantalla anterior del menú de desplazamiento.